Mi nombre es Betty Gamboa Guamán, soy la mamá del estudiante, joven estudiante, ¿no?, de 22 años, Piero Giles Gamboa. Mi hijo ha sido detenido pues, de manera arbitraria, injusta, ilegal, el 12 de enero, en la que ingresaron los policías a mi casa, ¿no?, de manera brutal, ¿no? Abrí la puerta y se metieron como si fuese, ¿no?, como Pedro en su casa ahí, sin respetar que tenía yo niños menores, ¿no?, sus hermanitos de mi hijo, y mi hijo estaba ahí trabajando, haciendo sus cosas, ¿no?, sus trabajos, y mis pequeños hijos al ver todo esto se asustaron, ¿no? Mis pequeños hijos de 9 años y la otra de 12 años. Y estaban temblando, ni siquiera eso han respetado. Ahora mis hijos están sufriendo, ¿no?, un trauma psicológico de todo lo que ha pasado y más la detención que de su hermano, ¿no? Me preguntan dónde está, qué está pasando. Ya, y mi hijo, pues de ahí lo llevaron, yo no sabía dónde lo llevaban, exigía que me lo digan, que me digan dónde lo llevan. No me lo dijeron, no me han dicho nada. Yo tenía que ir a buscarlo a la comisaría, a la Divincri, a las instituciones policiales y nada, no encontré razón. Luego me entero de que ya por las noticias que lo habían llevado al cuartel Los Cabitos. Mi hijo pues se ha descompensado, ¿no?, por toda esta situación que ha pasado, sufrió una taquicardia, ¿no?, y eso ni siquiera han respetado todo eso y igual se lo llevaron, ¿no? Y yo como madre me preocupé bastante, estaba ahí, su papá también estaba allí, mi mamá, que es su abuelita, ¿no?, sus tíos. Ni siquiera han respetado todo lo que nosotros le preguntábamos, ¿no?, qué ha pasado, por qué. Ni mi hijo ni él mismo sabía el por qué, ¿no?, de lo que estaba sucediendo. Y luego de eso lo trasladaron, nos enteramos todo esto y yo me sentí, pues, ¿no?, ¿a dónde voy?, ¿no? Yo tuve que venir aquí a Lima, ¿no?, para poder ver a mi hijo, ¿no?, cómo está su situación. Y no solamente dijeron, solamente va a ser 15 días de investigación y de ahí va a volver a su casa. Ya, solo es para investigar, nada más. No hay nada, así me dijo, ¿no? Y vine a Lima con todas las, por supuesto, ¿no?, gastando pasaje, me ocasiona gasto, me perjudica mi tiempo, mi trabajo, ¿no?, me perjudica mi vida familiar. Yo necesito de mi hijo es para mí un apoyo económico porque él además de estudiar en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, él también trabaja, se dedicaba a trabajar en las tardes, en sus tiempos libres, ¿no?, como camarógrafo, fotógrafo, editor de videos. Entonces, todo ese trabajo todo su trabajo ha sido perjudicado, ha sido truncado, incluso ya le iban a ratificar su contrato en el mes de enero, en la quincena. Estaba en esas tratativas para que nuevamente le contrate y todo eso pues ha sido afectado, ¿no?, truncado prácticamente con esta detención que hubo. Sus estudios han sido truncados, hasta su salud. Él tenía chequeos médicos, estaba en chequeos médicos durante el mes de noviembre y diciembre, en la que necesitaba, ¿no?, realizarse diversas pruebas para poder diagnosticar el mal que tiene. Todo eso ha sido truncado, ¿no? Prácticamente es vulnerar el derecho a la salud, a la educación, ¿no?, derecho a la vida familiar. A mi hijo lo sacaron de la casa. Y ahora dicen que mi hijo no tiene arraigo familiar, no tiene arraigo domiciliario. Mi hijo tiene arraigo domiciliario, vive conmigo. Le han hecho las vigilancias, eso que dicen que son óbices. Y en las óbices ahí dice que mi hijo sale de su casa, se va a su trabajo en tal jirón, vuelve de ahí a su casa, ¿no?, se va a sus estudios. En las óbices menciona todo eso, de que
se va a su casa, a su trabajo, y eso no es delito, ¿no? Ir a trabajar, ir a tu casa, hacer conversar con tus amigos o acompañarte con tus amigos o con tus compañeros de trabajo, no es un delito, ¿no? Es como toda persona, siempre nos acompañamos. Si vivimos en un trayecto, pues hasta cierto trayecto le acompaño y ahí me voy a mi casa, ¿no? Entonces, todo eso ha sido estigmatizado, ha sido para decir, ¿no? No, eso es aquí hay algo, es un delito, ¿no? Es un delito acompañarse, ir al trabajo, coordinar, ¿no? Él hacía sus coordinaciones porque trabaja, ¿no? Trabaja, y por lo tanto él tiene que llamar, tiene que conversar, tiene que coordinar con sus jefes de trabajo, ¿no? Y eso pues no se puede prestar para pensar otras cosas, ¿no? Como quien dice, ¿no? Hacer que esa persona pues ya está en este acto, como dice, está en este acto, es un delito, y para poder acusarlo con supuestos, ¿no? Si iba ya, ya es un delito, no es así, pues, ¿no? Mi hijo es un joven que ha sido criado, su papá, su mamá, sus hermanitos, toda su familia, ¿no? En el barrio tiene buen comportamiento, en la universidad igual, su comportamiento tiene arraigo, tiene certificados de conducta de la universidad, de mi barrio, de mis vecinos, y él es una buena persona, ¿no? No es pues un chico callejero, un chico que para ir fumando, un bandolero, un ocioso que no trabaja. Mi hijo trabaja, estudia, me apoya, a mí es mi soporte económico, mi soporte tecnológico también, porque él pues no sabe, ¿no? de la tecnología, y él incluso me ayudaba con mis trabajos, ¿no? Entonces, todo eso a mí ahora, en estos momentos me hace falta, mi hijo me hace falta, también hace falta sus hermanitos. Yo trabajo también, yo cuando me voy a mi trabajo, mi hijo se quedaba en las mañanas, a veces en sus horas libres me apoyaba con sus hermanitos, y eso a mí me hace falta. Todas esas situaciones pues me ocasionan a mí preocupación, me ocasionan gastos económicos, tiempo, ¿no? Nosotros sus familiares estamos preocupados. ¿Por qué? Porque está siendo truncado sus estudios, ¿no? Sus estudios, su salud, su trabajo, todo lo que tiene que hacer. Mi hijo tiene un proyecto de vida, mi hijo está estudiando, tiene un proyecto de vida en el que tiene que terminar sus estudios, culminar con sus estudios, sacar su bachillerato, titularse, ¿no? Incluso seguir maestrías, todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo exijo a la justicia, ¿no? A las autoridades de la justicia, pues, que hagan, ¿no? que actúen a derecho, ¿no? Que hagan justicia como han estudiado, como es su carrera, ¿no? Derecho. Entonces tiene que actuar a derecho, no juzgar a las personas pues por lo que ha visto, por lo que ha salido a su trabajo, ha ido a estudiar. No es así, no hay ningún delito, mi hijo no ha cometido ningún delito, por lo tanto mi hijo tiene que estar libre, ¿no? Esto es una injusticia para mí, yo me siento indignada ante tanta injusticia, ¿no? Persecución, porque una persona reclame un derecho, ¿no? Un derecho de repente de sus compañeros como estudiante, un derecho de la población. No puede ser estigmatizado, no puede ser ya como quien dice, ¿no? Pensar, ¿no? En otra cosa, ¿no? Otras cosas que por ejemplo piensan que hablan del terrorismo, y eso para mí, de verdad que a mí ni siquiera mencionar esa palabra no me gusta, ¿no? De verdad que yo me siento esa palabra ni debe existir. Yo pido justicia, que mi hijo salga en libertad, que continúe con sus estudios. Es un joven, es jovencito todavía aún, y él tiene que continuar con todo lo que tiene que hacer. Mi nombre es Dina Falcón Paucar y soy su mamá de Alex Miguel Gómez.
Falcón. Mi hijo, en realidad, su primera carrera estudió en Mayor de San Marcos, es profesor de historia. Y en Ayacucho estaba mi hijo por segunda carrera y quiere estudiar Derecho, está estudiando Derecho. Y por ese motivo estaba en Ayacucho, trabajaba y estudiaba en Ayacucho, pero nosotros vivimos en Lima vivimos y él en Ayacucho. Y el día de la detención, bueno, fue algo terrible porque mis dos hijos, mi hija que viene de Brasil porque ella está estudiando doctorado, vino para pasar las fiestas acá en diciembre, y en enero íbamos a reunirnos con mi hijo, el Alex, y ella y mi hijo, el Julio, es también ingeniero químico que en su carrera. Y entonces ellos dos ya sabían como a las 10 de la noche que sus amigos le habían dicho de que Julio, a tu hermano creo que lo han detenido, tal hora, desaparecido. Estaba desaparecido, o sea, mis hijos ahí andaban para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, a las 7 de la mañana cuando yo me levanté. Justo ese día habíamos programado salir de paseo con mi nieta. Y entonces ellos se miraban para arriba, para abajo, miraban, él también me imagino que ya sabía. Y yo, pues, a mí no me esposo y no sabían cómo decírmelo. Entonces ya pues me dicen, mamá, ¿sabes qué? Tranquila, ¿sabes qué? Alex le detenieron, mamá está desaparecido, no se sabe si han traído a Lima, no sé. Yo me quedé ahí. ¿Dónde dónde, qué pasó? ¿A dónde? Entonces yo le llamo a mi compadre que está en Abancay, está mi compadre en Andahuaylas, y le digo, compadre, ¿sabes qué? Averíguame que tus familiares son policías, mi hijo está detenido, dicen Ayacucho lo han detenido. Y no se sabe nada, y después me dicen, no, ya le llevaron a Lima, dice que me entero, pues que ya después por otro contacto nos enteramos todos de que ya le detenieron 9:20 de la noche, le llevaron a Cabitos, y en Cabitos, para mí, yo no soy de Ayacucho, yo soy de Huánuco, y para mí es pues que ahí es lo que le llevaban y mataban, ¿no? Y de ahí dice que como a la 1 de la mañana le trajeron acá, a Dircot, y acá. Entonces yo me enteré en la mañana y me vine con mi hija, me vine a la puerta acá, pues no averiguar qué pasó, si estaba mi hijo acá, desesperada yo, desesperada. Y ahí estaban los periodistas, Panamericana, Huilas, todos estaban ahí. Yo inocente, pues no estoy esperando ahí. Nunca me imaginé que a mi hijo lo iban a pasarlo por ahí con marrocado y un sendero luminoso. Dios mío, en ese momento yo como una leona estaba, mi hijo no es, terrorista, para mí terrorista. En ese momento el Panamericana, todo le están presentando que el sendero luminoso, el terrorista cabecilla, Alex Miguel Gómez Falcón, Dios mío, yo gritando pues afuera en la calle, como una loca estoy gritando, que mi hijo no es terrorista, que mi hijo es estudiante, no, ellos lo llevaron, y en ese momento me imaginé que a mi hijo lo iban a matar. Déjanla a mi hijo, porque le estaban llevando a médico legista. Ahí me dijeron, tranquilízate, llevan, y ahí mi hija le dice, Alex, le dice a su hermana, a mi hijo, pues no, y él voltea y dice, mamá, desesperado, ahí, y yo gritando así, y entonces así se lo llevaron, así me enteré, y ya pues desde ahí lo tienen detenido, le van a investigar, y no le encuentran nada hasta ahora. Después de que hicieron la audiencia, le llevaron a Ancón, de Ancón a Castro. Mi hijo nunca, Panamericana, hicieron anico a mi familia emocionalmente, toda mi familia, a mí me bajaron por los suelos porque hablaron terrorista, dijeron a mi hijo. Sendero luminoso, terrorista, la cabecilla, es lo que, ¿qué le dicen? Ni me acuerdo la palabra, mando militar, mando no sé qué le dijeron. Y toda la familia, ¿qué cosa? Nos mató en un solo, sin saber si es mi hijo o no es, sin tener pruebas hasta ahora, sin tener pruebas, no tienen pruebas. Y mi hijo estaba saliendo de la universidad, 9:20 de la noche, delante de todos sus amigos, y los amigos todos sorprendidos, total, dice. Después me cuenta mi hijo eso, ¿no? Después me cuenta que así le detenieron ahí, y todos los amigos sorprendidos. Ni qué pasa, ni por qué me detienen. Él dice que no decía nada.
le llevaron y punto, le llevaron y punto. Y le sembraron el famoso, en Dircote les sembraron el famoso UCB. Tan famoso UCB, que UCB, todo el mundo de UCB habla, UCB. ¿Qué pues UCB? En UCB tiene, como cualquier estudiante tiene cosas en UCB, tiene libros, tiene cosas. Y encima eso ahora me dicen, o sea, no hay ninguna prueba para que mi hijo la tiene ahí. Y realmente a mí emocionalmente he aprendido también, porque desesperada andamos, la familia nos ha afectado, dinero, el tiempo, mi trabajo, que yo tenía en otro país, mi trabajo, ahora o sea, no tiene familia, dice mi hijo ahora. Dice, por arraigo familiar le tienen 18 meses de prevención, o sea, prevención, tienen en Castro ahorita, sin tener pruebas. Pero los noticieros no dicen que él es estudiante, no dicen que él es su segunda carrera, no dicen, lo dijeron que es terrorista. Y eso pues no es así. Como dice como mi amiga, la señora, su mamá de Piero, la palabra terrorista a mí pues, no quiero ni pronunciar, no es pues mi hijo. Lo conocen sus amigos del colegio, de todo, o sea, se enteraron por intermedio de Panamericana y me llamaron, ¿no? La familia, ¿qué pasó con Alex? ¿Qué pasó con Alex? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? El chico de toda la vida ha sido primer puesto en primaria y secundaria. Mi hijo siempre ha sido así, y ayudar al pueblo, ayudar en el colegio, así brigadera, a los más que no podían, ayudaba. Todo, mi hijo ha sido muy aplicado, nunca faltaba a nadie, pero eso no dicen los medios de Lima, no dicen eso. No, él dice, mamá, esto es injustamente, ¿no? Por pedir nueva constitución me han detenido, de la nada. O sea, no, me dice, pues no es justo, ¿no? No es justo que yo estoy acá y ahora perdiendo sus clases ¿cómo se llama?, de la universidad que está estudiando, en la Universidad de Huamanga estudiando. A él le dicen, ¿por qué estás allá en Ayacucho? Porque le gusta estar en allá y se fue, tiene derecho de vivir donde uno le parece que uno le puede gustar, ¿no? Y postuló allá, agarró, entonces trabajó, empezó por eso. Pero ahora, por ejemplo, cuando me encuentro, mi hijo me dice que esté calmada, porque mamá, es injustamente que me tienen acá, por pedir la nueva constitución, no soy ningún terrorista, dice, no soy ningún sendero luminoso, como me dicen, ¿no?, los noticieros o los jueces que de acá del nuevo gobierno que es, ¿no? Y no es, entonces, es lo que me dice, mi hijo me tranquiliza, pues no, pero nosotros también estamos desesperados porque quiero que salga mi hijo, porque no esté ahí, que exigimos libertad, que no tienen, que por los dichos y los hechos, y verdaderamente, realmente que son verdaderos terroristas, están libres andando por ahí, como, ¿no? Con este nueva presidenta que nosotros no hemos elegido, ella se ha entrado, ¿no? Yo pienso así, personalmente, y por culpa de ella es lo que tantas matanzas que hay en todo el Perú. Entonces ella debe, hermanos, ¿qué hermanos? ¿Qué hermanos? Si es tu hermano, no puedes matar, que vengan, no importa hacer los marchas, pero el policía va a estar resistiendo. Así dicen las noticias, eso yo le escucho a ella. Entonces, no, pues no es, para mí es injusticia. Un pobre no tenemos justicia, pero ellos sí tienen justicia, ellos sí pueden dictaminar cosas, ¿no? Nosotros somos humildes, nosotros hemos trabajado, hemos luchado para que mis hijos estudien, y por lo tanto no podemos decirle nosotros, ¿sabes que no? Ahí en la puerta, cuando yo estoy gritando, una señora me dijo, ahora sí estás llorando, ¿por qué no les enseñas buenas cosas a tu hija ahora que tu hijo es Sendero Limón? Me dijo sin saber la vida de mi hijo, y en esos momentos no sabía, no se imagina cómo me sentí. No, es terrible esa situación que jamás en mi vida pensaba pasar, pero mira, pues, ¿qué estoy pasando? Ojalá que, como dicen, no, noticieros como mermeleros, que le dicen de acá, de todos los noticieros nacionales, nunca te hacen caso a un pobre. Entonces, por más que lloras, por más que gritas, por tal vez no todo. Y por eso de repente mi hijo pues a pedir la nueva constitución, a ayuda a las gentes humildes. En Ayacucho, cuando en el Dircote dijeron, en Huahuacuna mi hijo apoya a los niños pobres para enseñarles todo, y dice ¿no?, que estaba enseñando los de sendero, desde eso le está incentivando, dice eso.
pero no es así tampoco, pues. Yo lo conozco a mi hijo, que no es así. Entonces me indigna totalmente esta situación. Yo jamás pensaba hablar ni para cámara, para nadie, así como dicen, no me ha animado, habla señor, habla, algo diga, bueno, y donde sea sale para mi hijo, ¿no? Porque mi hijo yo quiero que esté libre. Me llamo César Alexander Gómez Salvatierra, soy padre de Alex Miguel Gómez Falcón. Quiero contar en esta oportunidad cómo fue detenido mi hijo arbitrariamente. Mi hijo ha sido detenido en la Universidad de Huamanga cuando salía de su última clase, delante de sus compañeros, ¿no? Eso es lo que nos cuenta. Él ha sido detenido, cegado, tapado los ojos, la han llevado al cuartel de Los Cabitos. De ahí fue trasladado más o menos a 1 de la mañana que nos cuenten acá a la Vircote de Lima. Ahí, en esa mañana nos enteramos nosotros. Fue terrible para nosotros al saber que un familiar que se ha detenido de esa manera. Bien, en la detención preliminar nos hacen ver de que está investigado por la cuestión del sendero luminoso terrorista. Así lo designaron a mi hijo. No es ningún terrorista, ni pertenece a ningún partido. Mi hijo, lo único que, mis hijos, que son 3, lo único que creen es la superación, superarse. Ahora, en la prisión penitenciaria Miguel Castro Castro lo tienen detenido. Dicen que no tiene arraigo familiar, no tiene arraigo laboral. No es así, no es arraigo familiar. Somos 5 personas, padre, madre y esos 2 hermanos. Los 3 egresados de la Universidad Mayor de San Marcos. Mi hija menor es una bióloga, ha hecho su maestría en Brasil y ahora está estudiando en el mismo Brasil su doctorado. Mi segundo hijo es ingeniero químico. Y mi hijo Alex estaba empezando su segunda carrera, que es Derecho. Ahora con esta detención lo han truncado todo. Lo han truncado, no, está privado de su libertad, no puede seguir estudiando, no puede seguir trabajando, nada. Nosotros como padre, como familia, exigimos que su libertad de mi hijo y de los demás detenidos, el pensar diferente, el manifestarse, la nueva constitución ya lo tildan que es apología terrorista. Como mi hijo de mi esposa, en Ayacucho enseñaba a niños pequeños de recursos tan bajos, y él estaba incentivando la apología comunista. ¿Qué es eso? Eso no es así. ¿Cómo puede a los jóvenes que piensan diferente, tienen todo el poderío del Estado de tildar de que son esto y aquello? Y por esos falsos testimonios detener a los jóvenes? Es indignante, señor periodista. Yo en realidad me siento afectado en muchos sentidos, económico, en salud, al saber que mi hijo se detenió injustamente. Exijo su libertad, no solo de mi hijo, de todos los detenidos de Ayacucho. Muchas gracias. Mi nombre es Yesenia Alanya, soy hermana de Stephanie Alanya Chumbes, joven dirigente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, hoy detenida y enfrentando 18 meses de prisión preventiva. Bueno, en el caso de mi hermana, ella es una joven ya egresada de la Universidad Villarreal. Ella ha estudiado psicología, su especialidad es psicología social, y pues se encontraba trabajando en la ciudad de Huamanga, desenvolviéndose en su carrera como psicóloga social,
en una institución privada y que finalmente dentro de su trabajo y sobre todo de su deseo de superación estaba ya próxima a realizar una maestría, ya avanzando con toda su documentación para poder al menos ya digamos dar pase a esta otra etapa, ¿no?, dentro de sus estudios, y siempre desenvolviéndose y trabajando en servicio de su tierra, en servicio de su pueblo, que ha sido la razón por la que después de culminar sus estudios en la Vía Real, viaja a Huamanga, Ayacucho, justamente porque ella necesitaba y quería, ya había tomado esa decisión de hacer sus prácticas preprofesionales allá. Hizo sus prácticas profesionales a creces, ¿no? Ella siempre ha destacado. Stephanie, desde sus estudios en la primaria, secundaria, en la universidad, ha sido una alumna muy dedicada. En la primaria ha obtenido siempre los primeros puestos, ha salido becada terminando la secundaria, de la misma manera en la universidad, y además de eso ha sido desde muy niña, siempre la hemos visto destacar además desde la parte de liderazgo, ¿no? Ella siempre ha estado organizada, sea en el tema estudiantil, incluso desde la primaria, era siempre ganaba los concursos de oratoria y todo eso. Entonces el teatro, que le gustaba muchísimo, participaba siempre en los concursos, sea de teatro, en el tema también de los concursos que hayan en todas las índoles, sea de los cursos de matemática, razonamiento matemático, verbal, en fin, todo lo que se desarrollaba tanto en la primaria como en la secundaria, dentro de su labor como estudiante, siempre destacado de la misma manera en la universidad. Y entonces al culminar sus estudios, como te decía, en Huamanga, a la par con desenvolver sus prácticas preprofesionales, también siempre ha estado brindando, organizándose o conformando algún colectivo, alguna organización para ayudar a la población ayacuchana. En el tiempo de la pandemia, ella conformó también como una brigada de ayuda a los más necesitados para poder al menos ser un vínculo para llevar al menos productos de primera necesidad o lo que necesite los sectores más necesitados de nuestra población, en este caso la población ayacuchana. Entonces ella se venía desenvolviéndose dentro de su labor, sea trabajando como psicóloga social, militando o activando en diversas organizaciones, además de ser parte y dirigente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Bueno, nosotros estamos acá en Lima, pero tengo familia en Ayacucho, que de inmediato al dar cuenta o enterarnos de que mi hermana había sido detenida el 12 de enero en la ciudad de Huamanga, de inmediato la familia nos pusimos a buscarla, porque cuando la detienen, prácticamente mi hermana estaba desaparecida, porque nadie sabía del paradero, así como de mi hermana, de ninguno de los detenidos. A mi hermana la detienen policías vestidos de civiles, lo que conocemos como ternas. En ningún momento se identificaron y dijeron nosotros somos, simplemente le dicen estás detenida, y le pide, mi hermana le pide la orden judicial, ¿no?, de la detención. No tenía ningún documento, no le presentaron ninguna documentación. Estos policías vestidos de civiles, en medio de golpes, de agresiones, se la llevan, porque ella la detienen en una peatonal donde no ingresa ninguna movilidad, y aproximadamente por 3 cuadras se la llevan haciendo todo un cordón de policías
para que ningún ayacuchano o la población se acerque a apoyarla, o porque ella, cuando la detienen, pide ayuda. Pensó que le estaban secuestrando, porque estas personas no se han identificado. O sea, lo normal y el proceso regular es que los policías totalmente identificados la detengan. En caso de mi hermana y prácticamente casi todos los dirigentes de Ayacucho que fueron detenidos el 12 de enero, no estaban identificados. Mi hermana la detienen personas vestidos de civiles y se la llevan en medio de golpes, la arrastraron, la jalaron del cabello, la golpearon aproximadamente por 3 cuadras porque ella se oponía. Ella, al no mostrarle ninguna orden, se resistía y temía por su vida y pedía ayuda. Y la población, al querer ayudarla, también fue agredida, también fue golpeada. Hay testimonios de mujeres, de hermanas ayacuchanas que dicen que la ven, que la llevaban como cualquier cosa, como un objeto, arrastrándola por la calle, y estas personas iban a su auxilio, que al final también pues terminaron siendo golpeadas, ¿no? Entonces, al pasar estas 3 cuadras hasta poder llegar a un vehículo de la policía cerca a una comisaría, pues ni siquiera ingresan a la comisaría, directamente la suben a un auto, a uno de los patrulleros, y también obligándola, ¿no? Ahí sí la agreden con mayor fuerza, le dan un rodillazo en la parte del vientre para que ella suba a ese vehículo, ¿no? Ella se resistía porque, como le decía, no le dieron en ningún momento, le hicieron conocer al menos la orden judicial de su detención. Simplemente ella tenía que obedecer porque se la llevaban, porque así lo querían estos señores, ¿no? Prácticamente al ser llevada, ¿no? y subida a este vehículo, ya perdimos cuenta de a qué rumbo, o sea, dónde se la llevaba. Todos al conocer, en este caso los familiares, ¿no? de quienes estaban siendo detenidos, iniciamos, y en el caso de nosotros también mi familia en Ayacucho, inicia a buscar justamente el paradero de cada uno de ellos. En el caso de mi hermana y de todos, inician la búsqueda en los diversos en las comisarías, las dependencias policiales, y no los encuentran. No estaban en ninguna de las dependencias policiales, y lo peor es que estas dependencias policiales desconocían de esa detención. Nadie sabía de lo que estaba pasando en Ayacucho, ni los fiscales, ni los policías, porque de inmediato, en el caso de nosotros los familiares, iniciamos a buscar a los abogados y preguntar también a través de algunos abogados a algunos fiscales si conocían de estas detenciones, porque no los ubicábamos en ninguna dependencia policial. Entonces ya al transcurrir, ya eran las 9, porque mi hermana la detienen a las 7:30 de la noche, a las 9:30 de la noche, al no encontrar, no saber de su paradero, iniciamos a llamar, insistir en su teléfono, a llamar a su teléfono, y después de tanta insistencia responde una llamada, y es mi hermana en el que me dice, estoy cerca al aeropuerto al lado de Cabitos. Ella evidentemente ni siquiera sabía dónde estaba con precisión. Eso era algo que le dijeron ahí. Ella estaba en ese momento en el cuartel Los Cabitos, la habían despojado absolutamente de todo, de sus pertenencias. Lo primero que le quitaron fue el celular. Tenía una mochila, le arrancaron la mochila, y prácticamente la mochila, su celular, ella ya no tuvo ningún contacto, desapareció de su lado. Y nos dijo que la habían agredido, que la habían golpeado, y que temía por su vida, porque no se encontraba ella en ninguna dependencia policial, y prácticamente desconocía de dónde estaban. Ya posteriormente, cuando fueron llegando el resto de detenidos y inician las diligencias, ¿no? sea para las documentaciones,
Posteriormente vino un médico legista también. Pero a nosotros los familiares, ya una vez que mi hermana nos comunica de su paradero, comunicamos a todos y fueron los familiares para allá, ¿no? Fueron para el cuartel militar Los Cabitos, que es el lugar donde la secuestraron, porque ella ha estado secuestrada aproximadamente por 6 horas en este lugar, y lo peor es que no permitieron, además de llevárselo a este lugar donde no corresponde, no permitieron el ingreso de su abogado, negándole el derecho a la defensa. Dentro de lo que establece la ley, ahí dice claramente que ella tiene el derecho de elegir al abogado de su elección. El abogado ha estado en ese lugar y simplemente no permitieron el ingreso de ninguno de ellos. Les pusieron un abogado de oficio con el que desarrollaron todas las diligencias y las documentaciones que necesitaba, sea el fiscal y la policía, pero que estas personas, tanto los fiscales, policías, abogados, vinieron directamente desde Lima para detenerlos, y a la 1:30 aproximadamente, 1:30 de la madrugada del día 13 de enero, en una avioneta militar los trasladan aquí, ¿no?, a la ciudad de Lima, arrancándoles de su lugar de residencia, del lugar donde está su trabajo, donde está prácticamente ellos desarrollando su vida, ¿no? Y en el caso del resto de detenidos, está allá su familia, están su trabajo, sus amigos, toda su vida arraigada en ese lugar, y se los traen a un lugar donde no tienen absolutamente a nadie, ¿no? Y hoy ellos están enfrentando, son de los 7 detenidos el 12 de enero, 6 están con prisión preventiva en las diversas cárceles de la ciudad de Lima. En el caso de los varones están en el penal Castro Castro, y las mujeres solamente son dos mujeres. Mi hermana y la señora Rocío Leandro están en el penal de mujeres de Chorrillos. Posterior a la detención, el 13 de enero, cuando ya ellos los trasladan a las instalaciones de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, prácticamente inicia todo un proceso en el caso de nuestros familiares, una violencia psicológica principalmente, y además una violación sistemática a sus derechos fundamentales y a sus derechos como detenidos. En este caso, lo que hacen es, la Fiscalía, junto con la DIRCOTE, el día 13 de enero, una vez trasladados nuestros familiares, los presentan públicamente ante los medios de prensa nacionales, violentando el derecho a la presunción de inocencia, violentando su derecho al honor y la dignidad, porque se los presenta como terroristas, se los presenta como pertenecientes a una fracción roja. En fin, esto dentro de lo que conocemos hoy y cómo se ha agudizado en el país el tema del terruqueo. Y esto sin que el proceso siquiera haya iniciado. El 13 de enero solo se tenía una detención preliminar. Ya nos manifestaban que había incluso ni siquiera se les notificó que desde julio del año 2022 se les estaba investigando, y ya se les había interceptado los teléfonos, ya venían haciéndoles seguimiento desde fines de julio hasta diciembre del año 2022. Pero ya incluso ha sido terrible también, porque dada ya la detención, teníamos 24 horas para presentar la apelación a esa detención, a la detención preliminar. Cuando nuestro abogado va a presentar el documento de apelación, resulta que no existía carpeta fiscal, número de carpeta fiscal, no teníamos cuáles eran las razones por las que estaban deteniendo a nuestros familiares, por las que habían dispuesto, en este caso, el juzgado, porque hay una orden judicial para la detención preliminar.
no había ninguna documentación, no teníamos el acceso a la carpeta fiscal, no existía carpeta fiscal, y eso dentro de un proceso ya al detenerlos es derecho del detenido y también la defensa conocer la motivación para que se dé esta detención preliminar y poder también generar o que la defensa pueda conocer cuáles son los argumentos para que se dé esta detención preliminar. No tuvimos acceso a la carpeta fiscal por aproximadamente una semana. Cuando ya iba a iniciar las diligencias, incluso ya el que ellos puedan, las declaraciones, que ellos den sus declaraciones, un día antes de que inicien las declaraciones, recién nos dan la carpeta fiscal, recién terminan de elaborar la carpeta fiscal, no existía carpeta fiscal. Y ¿qué es lo que ellos van a declarar? Si previamente no tuvieron acceso o desconocía la defensa también cuáles eran los argumentos para esa detención, no se conocía. Entonces, por eso es que nosotros denunciamos que este proceso está siendo totalmente irregular, totalmente arbitrario e inconstitucional, porque una vez conocido los argumentos de la Fiscalía para la detención preliminar, claramente lo que hay es una criminalización a los derechos fundamentales que nuestros familiares dentro de sus actividades cotidianas y sus actividades como dirigentes han desenvuelto. Están criminalizando el derecho, por ejemplo, sea el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de organización, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, porque dentro de los argumentos que la Fiscalía plantea, el pedir una nueva constitución es una acción terrorista para la Fiscalía. El pedir una asamblea constituyente es una acción terrorista para la Fiscalía. Cuando esto en ningún lugar del país ni del mundo puede ser pues un delito. Por el contrario, son banderas totalmente democráticas que dentro de las exigencias sea del pueblo peruano, que eso en estos últimos meses ha cobrado, si bien una gran importancia, y dentro de los pedidos y las exigencias del pueblo peruano, es una bandera de las que se reclama con mayor fuerza. 70% de la población peruana pide una nueva constitución, pide una asamblea constituyente. Entonces estamos, y eso también advertimos a la población, que lo que se está dando en nuestro país es justamente una criminalización a derechos fundamentales. Están criminalizando derechos, y estos derechos están nuestros familiares siendo procesados por ejercer sus derechos. Derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, de organización, de pensamiento, y ejercer su derecho también a la protesta. En el caso de nuestros familiares como dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que si bien este es un frente de trascendencia histórica, es un frente que nace en el año 1966 y que lo conforman más de 100 organizaciones locales, regionales, distritales de la región de Ayacucho. O sea, está conformado por más de 100 organizaciones de estudiantes, maestros, vendedores, comerciantes, campesinos, obreros, trabajadores. Entonces, no es una cuestión digamos, que sea sea casual. Acá hay un objetivo. El Estado y el gobierno dictatorial de la señora Boluarte lo que quiere con la detención de nuestros familiares es justamente estigmatizar y desprestigiar la lucha del pueblo peruano. Y en el caso de nuestros familiares dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, prácticamente responsabilizarlos a ellos de los crímenes que el Estado ha cometido en estos más de 3 meses de movilización del pueblo peruano. En el caso de Ayacucho, el Estado ha asesinado
a 10 hermanos ayacuchanos el 15 de diciembre. Y a nuestros familiares dirigentes los quieren responsabilizar por la muerte de nuestros hermanos ayacuchanos el 15 de diciembre, y eso está claramente dentro de la carpeta fiscal. Y han buscado pruebas, por ello era dentro de esta conferencia de prensa que dio la DIRCOTE, y cuando ya en su momento lo mencionó el señor Arriola, dijo que en los celulares está la prueba, decía este señor, ¿no? Cuando en 6 meses de supuesta investigación no encontraron absolutamente nada, sino actividades cotidianas de cualquier persona. Aducen dentro de sus argumentos, en ese entonces esta carpeta fiscal tenía aproximadamente 2000 páginas, y ¿qué es lo que había en esas 2000 páginas? La vida de una persona en el que se desenvuelve en un domicilio, sale de su casa, se va a su centro laboral, de su centro laboral se va a un mercado, hace compras, regresa a su domicilio. ¿Y dónde está el delito? No hay en ninguna parte una acción de nuestros familiares que configure en delito. Están enfrentando hoy un proceso totalmente arbitrario e inconstitucional, porque están criminalizando derechos fundamentales. No hay otro argumento, es incluso hasta tal punto, la verdad, escandaloso y aberrante de los argumentos de la Fiscalía, en el que quieren, digamos, que este pedido de nueva constitución sería una acción terrorista, porque para ellos, remontándose hace 30 años, dicen que el primero que mencionó y que pidió una nueva constitución fue el señor Guzmán, hace más de 30 años, cuando se daba este proceso con el término del conflicto armado interno en nuestro país, y sea esto de la lucha por la paz, en fin, pero que dentro de sus argumentos, o sea, tratan de forzar la situación, porque hace 30 años Sendero Luminoso haya mencionado que es necesaria una nueva constitución. Hoy el 70% de la población pide una nueva constitución, entonces somos terroristas por pedir una nueva constitución. Esa acción que aduce la Fiscalía es una acción terrorista. Entonces quienes hoy pedimos y exigimos una nueva constitución somos terroristas, ¿no? Han llegado hasta ese grado totalmente inconstitucional. Por ello mencionamos, y además violatorio, porque basándose en estas cuestiones es a que hoy han dado 18 meses de prisión preventiva para nuestros familiares, y no basta ya solamente los argumentos de la Fiscalía, sino que eso lo ha más que corroborar, o sea, lo ha, con la resolución de prisión preventiva, el 8º Juzgado de Preparatoria Nacional, prácticamente con esa resolución permite que se abra paso a toda una persecución a quienes hoy piden una nueva constitución en el país. Con esa resolución se da pie a la persecución a organizaciones sociales, organizaciones gremiales en el Perú. Y eso es totalmente peligroso. Por ello denunciamos a la población peruana, a la comunidad internacional, que lo que está sucediendo en el país es una persecución política totalmente arbitraria. O sea, es una persecución política que atenta a los derechos fundamentales, y que finalmente se están abriendo procesos, deteniendo a personas de manera ilegal e inconstitucional. Y eso creo que es algo que no podemos permitir, y que nosotros hoy como familiares nos hemos visto justamente en la necesidad de organizarnos, porque ¿cómo es aquí vamos a enfrentar a esta situación que hoy viven nuestros familiares, sino de manera organizada? En nuestro país no se están garantizando el debido proceso. No hay garantías para que se desarrolle en tal caso este proceso de manera adecuada. Desde la detención ha sido totalmente arbitrario, totalmente abusivo, totalmente ilegal,
e inconstitucional. Nos hemos visto en la necesidad de organizarnos para llevar nuestra denuncia a instancias internacionales. En febrero de este año hemos llevado el caso de Ayacucho, ha estado en la última sesión de la ONU y ha estado en la Comisión de Derechos Humanos y Derechos Políticos, y finalmente la ONU, dentro de su informe final, menciona justamente el tema de la persecución política y de cómo las leyes antiterroristas son tan ambiguas que está permitiendo y abriendo paso justamente a toda una persecución a quienes hoy están saliendo en el país ejerciendo su derecho a la protesta. Entonces nosotros demandamos a los órganos de justicia en el país, porque estos días nada más, la semana que ha pasado, culminaron las audiencias de apelación de prisión preventiva, y justamente nosotros como familiares exigimos, pedimos, solicitamos a la tercera sala penal de apelaciones que vea con justeza, que vea el caso de nuestros familiares de acuerdo a derecho penal garantista, que más allá de que haya una presión mediática, policial y terruqueadora, ellos se ajusten a derecho y vean todas las violaciones que se están cometiendo contra ciudadanos por ejercer sus derechos constitucionales. Pedimos la libertad de nuestros familiares, ellos dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Ellos no son terroristas, ellos son luchadores sociales. Una vez se da la orden de prisión preventiva, la resolución de prisión preventiva, a nuestros familiares se los llevan a los diferentes penales aquí en la ciudad de Lima. En el caso específico de mi hermana, la llevan al penal anexo de Chorrillos, penal de mujeres, y es en este lugar en el que, a través de una resolución también, prácticamente se les pone a dos de nuestros familiares en el régimen cerrado. En este régimen ellos tienen muy pocas horas de patio en cuestión de los paquetes y las cosas que nosotros tenemos que hacerles llegar dentro de salvaguardar su integridad y su salud. No permiten el ingreso, digamos, semanal de las cosas que ella necesita, sino cada 15 días, ¿no? Entonces hay una serie de restricciones en este régimen, que es el régimen más duro, más con muchísimas restricciones, como te mencionaba. Además, a mi hermana decide este establecimiento llevarla no a una celda, se la llevan a una cabina, que es un lugar mucho más pequeño que una celda. Este lugar no tenía acceso a luz, no había servicios básicos, servicios higiénicos. Entonces a ella se le encierra en este lugar y prácticamente sin acceso a la luz, todo el día a oscuras, y cuando ella tiene necesidades de poder hacer uso de los servicios higiénicos, simplemente no les daban el acceso, no la dejaban salir, era muy restrictivo, prácticamente también ejerciendo de una manera un tema de maltrato. Mi hermana se ha enfermado, le dio una infección urinaria, la pusieron además con una persona que tenía TBC, y prácticamente con eso están vulnerando e incluso amenazando su salud y su vida. Nosotros hemos denunciado ello, hemos hecho también la documentación exigiendo que se la cambie de lugar, porque en tal caso que también nos comuniquen cuáles han sido las razones para que se disponga esa orden, ¿no? Finalmente, en medio de todos los trámites que se realizó, la han cambiado de lugar, y dentro de lo que ya cada uno en este tiempo, ya han pasado más de 2 meses desde que ella ha sido conducida a este lugar, la situación de alguna manera creo que cada vez está mejorando, porque ella ha ido trabajando también, ganándose un espacio y ganándose el respeto en este caso, ¿no?, del lugar donde se encuentra. Pero el tratamiento siempre es hostil, siempre es muy cruel,
pero sin embargo ahí está ella batallando, está enfrentando esta situación con mucha firmeza, y ella, como nos menciona, con tranquilidad, porque ella no ha cometido ningún delito. Esperamos por ello y acudimos a las instituciones, a los órganos de justicia, que actúen de acuerdo a derecho, que actúen de acuerdo a ley y pues que se aplique, que se actúe de acuerdo al derecho penal garantista, que no se permita todos estos abusos y atropellos a ciudadanos por ejercer su derecho constitucional, por tener una posición crítica frente a la realidad que hoy vivimos como país. Creemos que es necesario que se frene el tema de la persecución política que tanto daño está haciendo al país. Por el contrario, ojalá que los vientos de mayor democracia que necesita nuestro país se abra paso. Necesitamos nuevos tiempos, nuevos momentos, y que se escuche al pueblo, que se escuche el clamor del pueblo que hoy está pidiendo una nueva constitución, está pidiendo una asamblea constituyente, está pidiendo que se cierre el Congreso y una serie de demandas políticas totalmente legítimas, y que finalmente, bueno, esperamos se haga justicia con todos nuestros hermanos que en estos más de 3 meses han sido asesinados, han sido heridos, y muchos de nuestros hermanos enfrentando procesos y detenciones totalmente arbitrarias e inconstitucionales.